Que el tema de esta charla es el problema de complementariedad no lineal, teoría, aplicaciones y nuevos algoritmos de solución. Voy a explicar, como dije antes, voy a hacer un panorama general de las cosas que ha trabajado el grupo en el tema más importante que hemos trabajado. Primero vamos a hablar de en qué consiste un problema de complementariedad no lineal, que es el objetivo del tema. Un problema de complementariedad no lineal se define basándose en una función que va de Rn en Rn, no lineal y continuamente diferenciable. Resolver el problema de complementariedad no lineal consiste en encontrar un vector de Rn que satisface estas tres condiciones. La primera, que el vector es mayor o igual que cero. En este contexto, un vector es mayor o igual que cero si lo es en cada una de sus componentes. La segunda condición, que la imagen bajo la función f también sea mayor o igual que cero. Estas dos condiciones se conocen como condiciones de factibilidad y la tercera es la condición de complementariedad. Que x traspuesto por f de x dé igual a cero. Eso significa que x sub y por f sub y de x sean iguales a cero. Puede ser porque una o ambas al mismo tiempo sean cero. Este problema tiene importancia para nosotros porque tienen diversas aplicaciones en los campos en donde aparezca algún sistema en equilibrio. Por ejemplo, entre los problemas que se resuelven aquí están problemas de ingeniería como equilibrio de tráfico, robótica, contacto mecánico, lubricación elastohidrodinámica y también en temas de economía como capital invariante, equilibrio de sistemas económicos y tiene otras aplicaciones en otras áreas. Pero como a modo de ilustración, voy a hablar un poco sobre el modelo de equilibrio de tráfico, que es un subproblema del problema de redes, de equilibrio de redes. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a hablar de en qué consiste o cómo se llega al problema de equilibrio de tráfico. Imaginémonos que tenemos que movernos en la calle y hay un tráfico terrible. A veces podríamos escoger una ruta más larga mientras no tenga un tráfico pesado. Es decir, aquí lo que interesa optimizar más que la distancia es optimizar el tiempo. Entonces, vamos a considerar un caso particular, un problema de 5 ciudades. En estas ciudades están conectadas por rutas que tienen solamente una dirección. Y están conectadas entre sí. Hay una necesidad de transportar productos de la ciudad I a la ciudad I más 2. O sea, de la ciudad 1 a la ciudad 3, de la ciudad 2 a la ciudad 4, de la ciudad 4 a la ciudad 1 y así sucesivamente. Pero hay un orden en la ruta. La ruta interna es antihoraria y la ruta externa es horaria. Es decir, si voy de la ruta 1, de la ciudad 1 a la ciudad 3, puedo ir por la ruta interna, pasando por la ciudad 2, o tendría que hacer la ruta de 1, 5, 4 y 3 por la ruta externa. Entonces, tengamos en cuenta que todas las ciudades tienen una cantidad de subir que deben transportar. Y el objetivo de este problema es hacerlo en el menor tiempo, pero las 5 ciudades al mismo tiempo, hacer que se optimice de tal forma que haya un equilibrio. Aquí el sentido de equilibrio es el mismo que se usa en teoría de juegos, o sea que no haya una mejor distribución de las cosas. Es lo que se considera aquí equilibrio. Veamos entonces cómo plantear el problema a partir de estos datos que acabo de mencionar. Primero vamos a considerar x, y
el número de productos que se mueven por la ruta externa desde la ciudad I. Y Y sub I, el número de productos que se mueven por la ruta interna desde la ciudad I. Como dije antes, cada ciudad debe producir o debe enviar una cantidad de sub I. Así que esa es la que va a construir el vector demanda. Se satisface entonces esta desigualdad. X más Y es mayor o igual que D. Y también cada vector X y Y deben ser mayores o iguales a 0. Ahora, consideremos los retrasos posibles. Veamos. Consideremos o llamemos E sub I de X la función que depende de la cantidad de productos, el retraso por las rutas externas para la ciudad I. Y llamemos también I sub I, aquí es por interior, exterior e interior, el retraso por las rutas internas para la ciudad I. ¿Por qué dependen de X o dependen de Y? Pensemos en que necesitamos transportar muchos elementos y eso significaría no solo un camión, sino 2, 3 camiones. Esos camiones van a generar retraso porque también están haciendo que haya más tráfico por la ruta en la que se mueven. Así que dependen de la cantidad de productos. Ahora, llamaremos U sub I al retraso efectivo para la ciudad, que es el máximo tolerado dependiendo de las condiciones del tráfico en ese momento. O sea que es un número, pero que es variable, que depende de las circunstancias. Y ese también hay que calcularlo. Aquí tenemos entonces la siguiente condición. Como U es el retraso efectivo, que es el máximo permitido, es mayor que el retraso por las rutas externas. Así que esta recta es mayor o igual que 0. Algo parecido pasa con las rutas internas. Y ahora vienen las condiciones de complementariedad. Notemos lo siguiente. Si X es 0, quiere decir que todos los productos fueron llevados por la ruta externa, por la ruta interna. Si X es 0, todo se llevó por las rutas externas. Así que no hay ningún retraso. Entonces, U menos E no da 0. Pero se cumple la condición de complementariedad. Por otro lado, si todos los productos se llevan por la ruta externa, lo que está entre paréntesis va a dar 0. Pero X no va a dar 0. Así que en este caso vamos a tener que uno es 0 y el otro no, pero nunca al mismo tiempo. Tengamos en cuenta que aquí son vectores, ¿verdad? O sea que podría darse para una ciudad, pero no para otra. Junto con las condiciones anteriores y teniendo en cuenta también que su I y la función I de Y también es mayor o igual que 0, podemos escribir este problema como un problema de complementariedad no lineal de la siguiente forma. Miremos, escribimos el vector Z de esta forma y f de z como lo vemos allí. Ahora tenemos un problema de dimensión 15 porque X, Y y U tienen 5 variables, una por cada ciudad, pero básicamente es un problema de complementariedad no lineal, que es lo que queremos resolver. Veamos un ejemplo más pequeño para entender cómo funciona. Supongamos que tenemos la función f de xy definida como la vemos allí, una parábola y una circunferencia. En la gráfica que vemos a la derecha podemos verla. Noten que aunque aparentemente 0 es una solución para el problema de complementariedad lineal, aquí vemos un ejemplo en donde no se cumple. Tengamos en cuenta que al definir f sí importa el orden en que se presentan las dos ecuaciones, porque es posible que lo que ahora es solución, al intercambiar las dos ecuaciones ya no lo sea. Así que depende de cada función como se haya definido. He escogido 5 puntos, llamémoslo así, 5 puntos notables
eh, que quiero analizar con ustedes. Miremos x1, que es el origen. Si lo evalúo en la función me da menos 2, 3. Así que no cumple la segunda condición de factibilidad. Aunque sí cumple la complementariedad y la primera, pero debe cumplir las tres. Si escogemos x2, no cumple la condición de factibilidad para x2 y tampoco la de complementariedad. Si escojo el punto x3, f de x3 nos da 0, 0 porque es el punto en donde ellos se intersectan, las dos curvas, pero x3 no es mayor o igual que 0. x4, que es otro punto interesante, no cumple la condición de factibilidad. Por último, x5 es la solución del problema de complementariedad no lineal. O sea que el problema no es simplemente encontrar las raíces de una función, sino que debe ocurrir algo, cosas adicionales. Y para analizar un poco cómo son las soluciones o qué podemos esperar en un problema de complementariedad, tengo otras gráficas. Miremos este problema que está ilustrado con este dibujo. La primera condición de complementariedad, o sea, x mayor o igual que 0, nos dice que la solución del problema, si existe, debemos buscarla en el primer cuadrante. O si son más variables, en el primer octante. Ahora, la región sombreada en azul es donde la función f es mayor o igual que 0. En la primera componente, y lo que está en líneas rosas son donde f sub 2 es mayor o igual que 0. Así que la región factible está limitada en la parte que está sombreada dos veces. Tenemos dos soluciones a este problema, el punto B y el punto C. Noten que B es la solución del problema f de x igual a 0, pero C no. O sea que no necesariamente tiene que ser una raíz. O sea que el problema no se trata solamente de buscar raíces y escoger cuál es la que me conviene, porque a veces la solución no es una raíz no es la solución de un sistema de ecuaciones. Veamos otro problema. En este problema, las regiones factibles no tienen intersección en el primer cuadrante. Así que este problema no tiene solución. Entonces ya vamos viendo, aquel tenía dos soluciones, este no tiene. Veamos este problema. Este es como el negativo del anterior. Aquí las soluciones son los puntos A y B, y el sistema de ecuaciones f de x igual a 0 no tiene solución. Por lo menos no se ve en este dibujo. Pero el problema de complementariedad sí lo tiene. Veamos otro. En este caso, el punto factible es también solución del sistema de ecuaciones, así que es la única solución que hay en este problema. En resumen, un problema de complementariedad depende de la función f. Puede no tener solución, puede tener una única solución o tener varias soluciones. Bueno, ahí creo que tiene una tilde de más. Disculpen, por favor. Ahora, teniendo esto presente, ¿cómo vamos a resolver el problema de complementariedad? Bueno, vamos a usar o hemos utilizado el siguiente enfoque. Podemos plantear un sistema de ecuaciones no lineales no diferenciable para resolver el PCNL, que es el problema de complementariedad no lineal. Y la otra alternativa es convertirlo en un problema de minimización. Por supuesto, el sistema de ecuaciones tiene un problema que se puede corregir con la globalización, y es que funciona localmente. Eso significa que cuando estamos resolviendo un problema por métodos iterativos,
es requisito que empecemos cerca de la solución. Es decir, si vamos a construir una sucesión X0, X1, hasta llegar a la solución, para que el algoritmo converja, se necesita que X0 esté cerca de la solución. Cosa que en la práctica no es muy bueno, porque cuando buscamos la solución del problema es porque no la conocemos. Entonces, plantearlo de esa forma es bastante, es poco práctico. Pero bueno, ese es el primer paso para poder resolver el problema de una forma más general. Y eso es mediante convertirlo en un problema de minimización. Al aplicar técnicas de globalización, podemos iniciar desde un punto más alejado de la solución y eventualmente podríamos encontrar la solución. Hay dos técnicas que son utilizadas para hacer esto de globalizar. Una es búsqueda lineal y la otra es región de confianza. La que más hemos utilizado es la búsqueda lineal y sus variantes, como la búsqueda lineal no monótona. Bueno, veamos entonces cómo podemos empezar por convertir el problema en un sistema de ecuaciones no lineales. Pero para eso necesitamos hablar de una herramienta poderosa, las funciones de complementariedad. Una función es de complementariedad si satisface estas condiciones. Es una función que va de R2 en R, pero satisface esta equivalencia. Phi de AB igual a 0 implica o es equivalente a que A es mayor o igual que 0, B mayor o igual que 0 y A por B igual a 0. Eso significa que la intersección o la curva de nivel Z igual a 0 de la función debe ser la unión de los semiejes positivos los semiejes positivos XY. Ya veremos eso en un dibujo. Pero no importa si la función es positiva o negativa en el primero o segundo cuadrante. Eso no importa. Solamente que la curva de nivel 0 sea ese ángulo recto que está en el primer cuadrante. Ya veremos un poco sobre ello. Las más conocidas o las más utilizadas en esta como herramienta para resolver el problema de complementariedad no lineal fueron presentadas en 1991. Es la función mínimo. También en 1996, Luca, Fascinet y Cansó utilizaron la función phi2, que es conocida como la función de Fisher-Burmeister. Esta función dio buenos resultados, pero 2 años después, Cansó y Clay Michael presentaron otra función. Realmente es una familia de funciones de complementariedad, phi sub lambda de AB. Tiene un parámetro, que es el parámetro lambda, que varía entre 0 y 4. Este parámetro debe ir ahí porque si se sale del 4 ya se anula la función, si es mayor que 4, y si es 0 se vuelve un múltiplo de la función de complementariedad. Porque la primera función, a pesar de que es muy fácil de trabajar, de programar, no es diferenciable en muchos puntos. Todos los puntos de la forma A, A son no diferenciables o no tienen diferenciabilidad. La segunda función, la de Fisher, y la función que presentó Cansó, la familia, solo tienen problemas en 0, 0. Vamos a conocer un poco cómo son estas funciones. Esa es la función mínimo. Como pueden ver, la intersección de la curva de la superficie con el plano XY nos da un ángulo recto que voy a colorear de amarillo. Ese ángulo recto que ven allí es lo que satisface ser condición de complementariedad. Esta es la función de Fisher. Como ven, tiene problemas de diferenciabilidad solo en el 0. Y la función, la familia, para cada valor de lambda puede encontrar una función diferente, pero siempre no diferenciables en 0, 0.
Para lambda igual a 0.01 es casi un múltiplo de la función mínimo. Y para lambda igual a 3.99 es casi que la función se anula, pero sigue funcionando como función de complementariedad. Teniendo esto claro, teniendo ya claro qué es una función de complementariedad, ¿cómo la podemos utilizar? Veamos, si reformulamos el problema con la función phi mayúscula, phi sub lambda, igual a, definida así por componentes, tenemos ahora una función que va de Rn en Rn. Y podemos demostrar fácilmente esta equivalencia. Si X estrella resuelve ese sistema de ecuaciones, phi sub lambda de X igual a 0, entonces tenemos resuelto el problema de complementariedad no lineal. Ese es el camino que tomamos al convertir el problema de complementariedad no lineal en un sistema de ecuaciones no lineales no diferenciables utilizando la función de complementariedad. ¿Recuerdan la función, el ejemplo que mostré hace unos minutos? Bueno, ¿cómo quedaría la reformulación de ese problema si utilizamos esta función, la función de Canson? Miren cómo queda allí. Se ve que la única solución es X estrella, que era el X5 del ejemplo. Y también podemos ver que las funciones componentes de phi no son diferenciables. Bien, teniendo eso claro, vamos a ver qué estrategias existen para resolver un sistema de ecuaciones no lineales. Veamos, supongamos que tenemos que resolver el sistema de ecuaciones g de x igual a 0. Y por ahora, supongamos que g es diferenciable. El método más exitoso, históricamente hablando, para resolver este problema es el método de Newton, que consiste en cada paso resolver un sistema de ecuaciones lineales, porque al evaluar xk tenemos que G', que es la matriz jacobiana, se vuelve una matriz. Así que resolvemos sk de ese sistema y se lo sumamos a xk y obtenemos así el siguiente punto de la sucesión. Noten varios detalles. Se necesita que la función g' sea no singular para que esto tenga sentido. Por eso se requiere algunas condiciones de cercanía de x0 con la solución del problema. Este sistema de ecuaciones se resuelve por eliminación gaussiana o vía factorización LU. Pero, ¿qué pasaría si nosotros no resolvemos este sistema de manera exacta con esos métodos que mencioné, sino que utilizamos un método iterativo que aproxime la solución de ese sistema de ecuaciones? Y para evitar exceso de pasos, reducimos o nos conformamos con no tener la solución. Ese tipo de métodos también funciona. Se conocen como métodos de Newton también, pero se llaman Newton inexactos. Lo menciono porque al final voy a mencionar algunos trabajos que se hicieron con Newton inexactos y así tendrán una idea de qué se trata. Es resolver el método de Newton, pero no de manera exacta con eliminación gaussiana o Gauss-Newton, sino con métodos iterativos y siendo tolerantes. Bueno, hay otra estrategia que puede reducir el costo computacional y lo ha hecho y por eso son tan utilizados y son unos métodos conocidos como los métodos quasi-Newton. En estos métodos también se resuelve un sistema de ecuaciones, pero en vez de utilizar la matriz jacobiana, utilizamos una aproximación de la matriz jacobiana.
sin tener que calcular la matriz jacobiana en el punto para poderlo aproximar. Esa es la idea, evitar el cálculo de funciones G'. Bueno, hay varias estrategias para resolver, varios métodos cuasi-Newton. ¿Qué les parece si hablo un poquito sobre los que más se conocen? Hablemos de las actualizaciones cuasi-Newton. Primero hablemos de la más sencilla. Estas se conocen como el método de Newton estacionario. Usamos como aproximación el jacobiano en el punto inicial y no lo cambiamos nunca más. Bueno, es verdad que esto no podría ser es práctico a la hora de programarlo, pero no puede ser muy bueno a la hora de esperar convergencia. Se ha mejorado con esta propuesta que es Newton con reinicios. Es decir, escogemos cada cuántos pasos vamos a evaluar la función. El Newton normal es cada paso. Aquí podríamos decir cada 10 pasos, cada 15 pasos. Eso sería Newton con reinicio. Bueno, esos son los primeros, pero no son los mejores. Hay otro tipo de actualizaciones que se llaman actualizaciones secantes, que deben satisfacer esta ecuación, que se conoce como ecuación secante. Todas las aproximaciones deben cumplir esa condición. Aquí, Y sub k y Y sub k más 1 son las imágenes bajo f del punto xk y xk más 1. Entonces, debe cumplirse esta condición. Y hay otro tipo de actualizaciones que se llaman actualizaciones secantes de cambio mínimo que cumplen la siguiente condición. Xk más 1 es acá más 1 es acá más una matriz de rango 1 que altera lo menor posible a acá, pero haciendo que acá más 1 siga siendo una matriz que satisface la ecuación secante. Miren qué interesante. O sea, no es sumar cualquier cosa allí a la matriz identidad. No funciona así. Tiene que permitir que acá más 1 siga satisfaciendo la ecuación secante. Bueno, las más conocidas se crean o se construyen haciendo proyecciones sobre espacios de matrices. Y de allí han salido las más conocidas actualizaciones secantes de cambio mínimo. Esta es la actualización de Broyden. Aquí puse actualización buena, pero realmente la gente la conoce mucho como la actualización de Broyden. Este solamente nos permite calcular el delta, que es la matriz de rango 1, que sumaremos a la matriz acá. Este tiene bastante éxito. Y hay otra que se llama la actualización mala de Broyden. No es mala porque no funcione, te quiero dejar eso claro, sino que es mala por la manera en que se construye. Y es más bien un nombre para identificarlas cuál es cuál. La segunda se hace proyectando sobre un espacio de matrices sobre la inversa. La inversa es la que se proyecta. Pero como ven, a la hora de calcular no necesitamos la inversa. Así que funciona bien. Y en algunos casos funciona mejor que la aproximación buena. Hay otra que es la actualización de Schubert. También es muy práctica y útil. Teniendo esto claro, ahora, ¿cómo vamos a resolver este problema? Sabiendo que el sistema de ecuaciones que vamos a resolver no es diferenciable. Y como no es diferenciable, no podemos aproximar lo que no existe. Y no podemos hablar aquí de cuasi-Newton para una matriz que no existe. Bueno, hay una alternativa y es utilizar el jacobiano generalizado. Este es un conjunto que es la envolvente convexa de estas matrices que son puntos límites. Límites de sucesiones que se construyen con sucesiones xk que están en el D sub G, que es la parte del dominio de G en donde sí es diferenciable. Tomamos esos puntos límites y hacemos la envolvente convexa.
Ahora, para ilustrarlo, si tenemos la función valor absoluto y hablamos de los límites de la función valor absoluto por donde se converge al cero, que es donde hay el problema, tenemos que por la derecha vamos a encontrar un punto límite que es el 1 y el -1. Entonces, el jacobiano generalizado es la envolvente convexa de estos dos puntos. O sea, el intervalo cerrado -1, 1. Cualquier punto que esté allí en ese intervalo sirve como elemento del jacobiano generalizado. Bueno, una cosa es cuando es una función pequeña, pero cuando hablamos de matrices de dimensiones grandes, esto puede resultar ser difícil. Encontrar elementos aquí podría ser difícil. Tecla de Luca presentó una forma de hacerlo. Nosotros la hemos utilizado, pero en tiempos más recientes se está usando otro concepto que nos va a permitir escoger elementos más fácil. Y es utilizando el subdiferencial, que es el producto cartesiano de todos los jacobianos generalizados de las funciones más pequeñas. Es el traspuesto, o sea que lo que hacemos lo hacemos siempre por filas. Se demuestra que este conjunto contiene al jacobiano generalizado. No se ha probado que son iguales, pero tomar elementos en el subdiferencial funciona también como tomar elementos en el jacobiano generalizado. Para que una función tenga este jacobiano generalizado se necesita que la función sea Lipschitz continuo. Por eso tendrá una importancia en una parte que mencionaré más adelante. Ahora, ¿cómo tomamos para el problema de complementariedad no lineal la matriz, los elementos del jacobiano generalizado? Terminan siendo estructuras de esta forma. H, que son una diagonal muy particular que hay que construir y está en los artículos está explicado muy claro, de 1 más otra matriz diagonal de 2 multiplicado por el jacobiano de f, la cual sí existe porque f sí es diferenciable. Y entonces, cuando vamos a hacer la aproximación quasi-Newton, solamente aproximamos f', no aproximamos toda la matriz, y eso ha dado muy buenos resultados. Este tipo de aproximaciones son muy prácticas y se conocen como aproximaciones estructuradas. Vamos a ver cómo sería la aproximación, porque aprovechan la estructura. Entonces, B, que sería la aproximación quasi-Newton, sería D1 más D2 por A. Bueno, ahora aplicamos el método de Newton que se llamará método de Newton generalizado por el jacobiano generalizado o método quasi-Newton generalizado si usamos una aproximación. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para globalizar este problema? ¿Cómo llegamos al problema de minimización? Que es la manera de globalizar el sistema de ecuaciones no lineales no diferenciables. Bueno, lo hacemos utilizando una función de mérito, que hay muchas y esta es la que hemos utilizado. Entonces noten aquí, es una función m que va de Rn en R y esta en particular se define como un medio de la función de la cual era el sistema de ecuaciones, ahora lo estamos convirtiendo en un problema de minimización que de x traspuesto por g de x por un medio. El un medio realmente no es necesario, pero nos facilita mucho cálculo a la hora de hacer otras operaciones. Y termina siendo la norma 2 al cuadrado de g a la un medio. Minimizar este problema es buscar también en donde g de x es 0. Bueno, eso podría ser un poco complicado a veces, porque podríamos encontrar minimizadores locales que no sean 0.
y por eso se necesita incorporar hipótesis. Pero de eso no vamos a hablar ahora. ¿Cómo quedaría para el problema de complementariedad? Definimos la función psi sub lambda de x de la misma forma que hicimos con n. Esta función psi se demostró que es S1. O sea que a pesar de venir de un origen tan complicado, terminó siendo una función diferenciable. Es más, tenemos una estructura de cómo es el gradiente de esa función. El gradiente de esta función se calcula con un elemento cualquiera del jacobiano generalizado traspuesto por phi sub lambda. Y aunque cambie la matriz H, nos da el mismo gradiente. Porque donde se multiplican, podrían ser diferentes, es la parte en donde phi da 0. Bueno, ahora, viendo todo esto, quisiera contarles a partir de este punto cómo podemos llevar o cómo se globaliza este problema ya siendo de minimización. Veamos lo siguiente. Noten que al usar búsqueda lineal aparece un nuevo valor, una nueva variable, un escalar alfa. Xk más 1 es igual a xk más alfa. Ese no estaba en el método de Newton que habíamos visto antes. Aparece por alfa por sk. Este alfa está entre 0 y 1 y puede irse contrayendo, o sea, se reduce, pero varía entre 0 y 1 y eso hace que puedas llegar desde un punto lejano a la solución. Bueno, eso parece un poco como confuso, si alfa no es grande, sino pequeño. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Consideremos estas curvas de nivel que indican una superficie. Tenemos una superficie y el minimizador de esa superficie es X estrella. Tenemos un punto K, XK. En este momento estamos parados allí donde está XK. Y tenemos una dirección que resultó tal vez un método cuasi Newton o un método de Newton generalizado. Y tenemos la dirección S. Si la tomamos completa, o sea, si tomamos alfa igual a 1, tendríamos que movernos de XK al punto en donde llegue esa suma, que es aquí. Si alfa vale 1. Noten que bajó, la función está disminuyendo. O sea, hay un descenso efectivo. Pero pasamos por sitios en donde pudo haber bajado más y no se detuvo. Entonces, haciendo algunos criterios, haciendo algunas preguntas en cada paso, podríamos decirle, ¿nos convendría reducir el alfa? Por ejemplo, si alfa vale 0.1, obtendríamos este punto. Ese valor tan pequeño no nos conviene. ¿Qué tal si usamos 0.3? Miren, bajamos a una curva de nivel más abajo que el 3. Y si usamos 0.5, llegamos a una curva de nivel más abajo del 2. En eso consiste la técnica de búsqueda lineal. Fijamos la dirección y escogemos de manera conveniente, haciendo preguntas, cuál es el tamaño de paso o alfa que nos conviene. Preguntas como la condición de Armijo. Es una de las preguntas interesantes que nos ayudan a obtener buenos resultados. Bueno, ahora ya teniendo esto, de todo esto que hemos hablado, vamos a partir de este momento, ahora vamos a hablar del trabajo que ha hecho el grupo con respecto al tema de complementariedad no lineal. Este fue uno de un trabajo que se hizo en el 2014, se llama actualización secante de cambio mínimo para el problema de complementariedad no lineal. En este artículo plasmamos los resultados de convergencia para un método de secante de cambio mínimo, donde usamos Broiden malo, Schubert, otra más de la que no he mencionado aquí hoy, y obtuvimos excelentes resultados.
¿sí? Aunque, como expliqué antes, primero lo hicimos de manera local, porque resolvimos un sistema de ecuaciones. Así que en lo que tiene que ver con este método, hasta allí no estaba terminado la solución. Este es un nuevo algoritmo local. Después publicamos un artículo, se llamaba o se llama Redefiniendo la función de complementariedad de Canso. Esta función es la familia uniparamétrica de la que hablé al principio. Y aquí se reescribió la función de Canso, la familia, como un producto, como si fuera una norma de matriz K, como la vemos allí, con esa matriz. Y eso permitió demostrar muchas cosas. Y como mencioné antes, se necesita que la función phi y las demás sean elipsis continuas. Y se logró basándonos en esta reescritura o redefinición de la función. Así que fue muy práctico. Después, en el año 2017, se publicó este artículo que globaliza el método que habíamos comenzado. Aquí ya tenemos un nuevo algoritmo global y se hizo la teoría de convergencia y se probaron algunas estrategias de globalización como la búsqueda lineal no monótona. Bueno, hemos intentado otras alternativas para resolver este problema, otros métodos, tal vez un poquito diferentes, para ver si eran más efectivos. En el año 2016, este tiene fecha 2016, publicamos un artículo que se llama Un modelo de redes neuronales para complementariedad no lineal. Es decir, utilizamos una red neuronal de Hopfield para convertir el problema de complementariedad, el problema de minimización que hablamos antes, en un sistema dinámico. Es decir, resolvíamos el problema mediante una ecuación diferencial. Y también fue bastante interesante. Hicimos un experimento o hicimos experimentos que usando Runge-Kutta pudimos resolver nuestro problema de complementariedad no lineal. Hemos intentado otros métodos como este, que es un método de jacobiano suavizado. Este es un método local para resolver el problema de complementariedad no lineal. En este artículo utilizamos una suavización. ¿Cómo así? Recuerdan, esta es la función de Canso, la función uniparamétrica, pero no es diferenciable. Entonces, una suavización es una función que sea diferenciable, pero que esté cerca de esa función. Entonces, usamos esta suavización. Esta sí es diferenciable y para cuando mu tiende a 0, se acerca mucho a la que está de color verde. Y si armamos también un sistema de ecuaciones acá, tendríamos phi mayúscula de lambda mu. Entonces, lo que hicimos fue resolver un sistema híbrido. Es decir, por un lado está la matriz jacobiana de phi lambda mu, que sí existe porque es diferenciable, pero del otro lado, en el otro extremo, aparece menos phi lambda, que es el sistema que queremos resolver. Este también tuvo bastantes resultados, tan buenos como los del primer experimento, lo de la primera, considerando de que no estábamos usando el jacobiano de la función, sino el de una suavización, quedamos complacidos con eso. Después de esto, publicamos un libro, que es El problema de complementariedad no lineal, teoría, aplicaciones y nuevos algoritmos para la solución, donde damos detalles de todo esto que hemos hecho hasta este punto. El libro se puede conseguir en la Universidad del Valle, en el programa editorial, lo venden por internet, así que si están interesados, si lo quieren pedir, pueden hacerlo. Y aparecen detalles, todos los detalles, las pruebas numéricas en español. Ahí está todo eso.
Bueno, hemos hecho otros trabajos después de esto. Quiero comentarles un poco sobre estos trabajos. Un algoritmo Quasi-Newton global para problemas de complementariedad no lineal. Este fue un artículo, un trabajo, es la tesis de grado de Carlos Andrés. También aparece aquí, esa es una tesis de maestría, un algoritmo local tipo Quasi-Newton suavizado para resolver el problema de complementariedad no lineal. Ese también fue un trabajo de maestría de el estudiante Wilmer Sánchez. Perdón, ese trabajo el que acabo de mencionar es de Camila Quirá. Ella hizo una suavización diferente y probó la convergencia. Este trabajo, el que sigue, el de las dos líneas, está todavía no se ha sustentado. Utiliza una mezcla entre región de confianza y búsqueda lineal para el problema de complementariedad no lineal. Sí, este trabajo está casi listo. Bueno, hay otro trabajo que se hizo, es un algoritmo local secante de cambio mínimo para complementariedad generalizada. Cuando hablamos aquí de complementariedad generalizada, me refiero no a la misma complementariedad donde x mayor o igual que 0 o f de x mayor o igual que 0. Aquí es g de x mayor o igual que 0 y f de x, son dos funciones. Y en este trabajo de maestría que ya se sustentó, se obtuvieron resultados locales. También hemos hecho trabajos usando algoritmo extragradiente, que es haciendo proyecciones y un acelerador para llegar a la convergencia. Este es un método muy simple, no es tipo Newton, es más como usar proyecciones del gradiente, y tuvo un éxito, tuvo buenos resultados. Este fue un trabajo de pregrado. También se han hecho trabajos con respecto a Newton inexacto, un algoritmo Quasi-Newton inexacto global para problemas de complementariedad no lineal. Como dije, Newton inexacto es la manera de resolver el sistema de ecuaciones, pero este es inexacto y Quasi-Newton, y también obtuvo excelentes resultados. Hay uno, este en particular, se llama un algoritmo secante estructurado suavizado para la complementariedad no lineal. Es secante estructurado, es la forma de actualizarlo. Y el suavizado también tiene que ver con una función con diferenciable que está cerca de una no diferenciable. Este último, quiero comentarles a modo de cuña publicitaria, se va a subir a la página. Si lo quieren ver, los invito a que lo hagan. Trata del tema y lo presenta el estudiante de doctorado Wilmer Sánchez. ¿Sí? Esos son algunos de los trabajos que hemos hecho. Aquí tengo las bibliografías más importantes de lo que he mencionado. Este azul es el libro. Bien, y estos son los artículos. Bueno, les agradezco a todos que hayan venido. Bueno, muchas gracias, profesor Fabián. Muy chévere su exposición. Bueno, si hay preguntas entre los asistentes. Fabián, yo no tengo ninguna pregunta así profunda. Me encantó porque entendí, me pareció buenísimo, no tenía ni idea de este problema y las dos formas de aproximarse a la solución. Entonces, buenísimo, aprendí un resto. Tengo una pregunta más de pronto sencilla. Por ejemplo, yo conozco cómo se plantea el problema de existencia del equilibrio en una economía, lo que llamase sistemas de equilibrio económico. Y en efecto se plantea así, donde la X es el precio y la F es la función exceso de demanda.
y entonces esa relación que tú tienes ahí, pues es con la que se determina, la igualdad a cero se determina los precios de equilibrio. Pero una pregunta muy natural en economía matemática es contar el número de precios que hacen que eso sea igual a cero. Entonces, contar el número de precios que se cumpla la relación, esa condición de complementariedad, eso es muy complejo, o se investiga o no se investiga. Bueno, volviendo a lo de la cuña publicitaria, en el libro que mencioné tenemos unos resultados de cuándo hay unicidad y cuándo no, y cuándo no hay solución. O sea, hay algunas teorías que nos permiten saber cuándo hay una y cuándo pueden haber más. Pero no sabemos, sino dependiendo de la función, pueden tener hasta infinitas. ¿Sí? Es un asunto mucho más complicado. Sí, nosotros utilizamos para probar un algoritmo a ver si funciona. Tenemos una lista de funciones complejas. Hay algunas funciones que se llaman funciones test, que las utilizamos para ver qué tan bueno nos va este algoritmo con los demás. Y una de ellas, una de esas funciones, es una función que tiene infinitas soluciones. Así que desde el punto de vista de solo la complementariedad, creo que no se puede encontrar en general, pero dependiendo ya de la función, si la función de la que usted habla es ya cantidades enteras, yo creo que sí es posible, pero nunca lo hemos hecho. Bien, muchas gracias. Muy chévere la presentación. Bueno, la profe María de los Ángeles, una pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Fabián. Muchas gracias por tu charla. ¿Cómo te va? Bien. Mira, yo lo que voy a preguntar es muy sencillo, que me quedó como la curiosidad. Cuando tú estabas hablando de los trabajos, y varias veces te referiste a ellos algo así como diciendo, obtuvimos resultados excelentes. ¿A qué te refieres? O sea, ¿compararon? ¿Hay otro tipo de algoritmos que se usan para complementariedad no lineal? Cuéntanos un poquito a qué te referías con esto y qué otro tipo de, digamos que, de herramientas se han venido usando para resolver ese tipo de problemas. Gracias, profe. Sí, creo que no mencioné nada de eso. Discúlpenme, se me escapó, estaba emocionado. Miren una cosa, cuando uno tiene una ecuación, el método de Newton, para algunos casos, para un tipo de funciones, el método de Newton converge cuadráticamente. Entonces, eso tendría que ser la función que el jacobiano sea elipsis continua. Bueno, con eso podemos obtener convergencia cuadrática. Para los quasi-Newton se obtiene convergencia lineal. Entonces, con este problema que no es diferenciable, nosotros obtuvimos convergencia superlineal, teóricamente y en la práctica. Por eso digo que era lo que se esperaba, porque a veces las cosas no salen como en la teoría, pero en este caso, por eso dije que obtuvimos resultados positivos. Cuando hablé de la suavización, los resultados eran casi los mismos. Y de pronto yo esperaba, inicialmente les confieso, yo esperaba que fueran mejores, pero no, estábamos aproximando una función con otra que no era, solo que se parecía, y nos dieron casi los mismos resultados. Debía que estar feliz, y eso fue lo que al final entendí, y contento de lo que obtuvimos. Entonces, en todos los quasi-Newton, llegamos a demostrar convergencia superlineal. Okay. Déjame complementarte un poco, Fabi.
Para acá, en los experimentos numéricos sí se comparó con otros algoritmos propuestos en la literatura para resolver el problema. Sí, o sea, en cada caso, si estamos con quasi-Newton, generalmente el Newton generalizado, usado por otros algoritmos con otras suavizaciones, por ejemplo, en el caso de suavizaciones, servía como base para comparar. Tomábamos muchos problemas de una librería famosa que hay para complementariedad no lineal y los resultados, pues en muchos casos resolvimos ciertos problemas que con otros algoritmos no se han resuelto, entonces eso también es significativo. Ya en los últimos trabajos de suavización hemos medido robustez, eficiencia con esos índices que hay, ¿no? Para medir ese tipo de cosas y también se han tenido resultados buenos, pero siempre ha habido una serie de algoritmos con los cuales comparamos y bastantes problemas tomados de librerías. Para este tema hay muchos problemas prueba. Gracias, Rosana, gracias, Fabián. Y es que me quedó un poquito como la inquietud de qué otro tipo de herramientas se usaban, pero principalmente lo que me estás diciendo es que son versiones de método tipo Newton, donde quizás hacen otro tipo de suavización, otro tipo de aproximación al jacobiano, ¿no? Sí, profe, salvo el caso que mencioné de convertirlo en un sistema dinámico, ahí donde convertimos el problema en una ecuación diferencial. Esa fue una alternativa un poco diferente. Ok, perfecto. Gracias. A usted, profe, por estar. Gracias, profe. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Fabián, muchísimas gracias a los asistentes y bueno, los invitamos a nuestra siguiente sesión de seminarios MAPI, que será exactamente en 3 semanas y tendremos al profesor Aníbal Sosa. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias. Gracias, Fabi. Bueno, profe. Gracias.